This episode is brought to you by Google Gemini. With the Gemini app, you can talk live and have a real-time conversation with an AI assistant. It's great for all kinds of things, like if you want to practice for an upcoming interview, ask for advice on things to do in a new city, or brainstorm creative ideas. And by the way, this script was actually read by Gemini. Download the Gemini app for iOS and Android today. Must be 18 plus to use Gemini Live. Iba sintiendo en su piel el picor tibio de los primeros rayos del sol estival. El ascenso al cerro que separaba las dos playas de arena tostada por la incipiente bajamar se hacía agradable a horas tan tempranas. Era siempre el momento escogido para emprender la pequeña caminata con la que poner en orden el caos en el interior de su cabeza de psicólogo clínico, abotargada por el rosario de confesiones que sus pacientes recitaban cada día durante los más de 30 años que llevaba de profesión. Una ligera brisa del nordeste, inusual por madrugadora, hacía especialmente placentero el paseo. El continuo caminar de peregrinos por la zona para rendir culto y cuentas al Santo de Compostela ayudaba a mantener la estela arcillosa sobre la que pisaba. Desde el sur, entre los árboles que alfombraban el paisaje al pie de las altas montañas, llegaba a ratos el trino de sus moradores. Eso le hacía sentir bien. Sabía que los sonidos de la naturaleza, puros y sin adulterar, podían formar parte de la mejor terapia. Nada como predicar con el ejemplo. Arriba, pequeñas rocas se amontonaban formando una atalaya caliza sobre la que observar la costa de este a oeste. Sus calas, protegidas por afiladas puntas de tierra tapizadas de verde pinchando el mar, pequeñas islas y peñas sorteando el incesante oleaje, y de vez en cuando algún acantilado como el que tenía bajo sus pies adornaban la costa. El escenario donde encontraba las respuestas a la multitud de incógnitas que planteaban las relaciones humanas. De dependencia, tóxicas, benefactoras, amorosas o violentas, el poliédrico e intrincado comportamiento humano, virtuoso y depredador, a veces a partes iguales en una misma persona, conformaban el lienzo tejido hilo a hilo con el que la humanidad había cubierto el planeta desde que renunciaran a la inocencia los dos únicos seres que algún día habitaron el jardín del Edén. Un caso especialmente complejo llevaba ocupándole meses de trabajo terapéutico. Un asunto nada excepcional, pero que daba la medida de hasta qué punto la aparente debilidad de lo frágil puede, con el tiempo e insistencia, gota a gota, quebrar el temperamento más ceñudo, convirtiendo al sujeto que lo padece en un dócil y amable compañero de vida. Igual que el mar consume la dura roca y hace de los riscos y hendiduras cortantes superficies lisas, a veces resbaladizas como un tobogán de parque acuático. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy volvemos a sentir la necesidad de dejarnos llevar por los acontecimientos, los que han tenido lugar este mes de agosto. Hace unos días finalizaban los Juegos Olímpicos de París y de nuevo hemos vuelto la vista atrás para rememorar los grandes momentos vividos por la vela española en una cita olímpica. Por eso hablamos con Teresa Zabel, doble campeona. Es la única atleta española que todavía atesora 2 oros olímpicos. Lo hizo en Barcelona 92 y Atlanta 96, además de añadir a su palmarés campeonatos del mundo, europeos y nacionales. En la actualidad ostenta la presidencia de la Fundación Ecomar, volcada con el cuidado y protección de mares y océanos. Otro asunto que ha sido de actualidad este mes ha sido el temporal caído sobre las Islas Baleares y cuyas consecuencias para la navegación se dejaron sentir especialmente en Ibiza y Formentera, donde la imagen de barcos varados en la playa se hizo viral. Como noticia es también el hundimiento del Bayesian, resultado igualmente de condiciones meteorológicas muy adversas y que parecen haberse producido de forma súbita. A ambos escenarios, Formentera y la isla de Sicilia, dedicaremos algunos minutos, porque hablaremos con Xavier Suárez, meteorólogo, del porqué de la formación de bajas presiones tan intensas y en ocasiones tan repentinas, y con Roberto Bucetas, de las maniobras de fondeo cuando las condiciones se ponen feas, tanto como las acaecidas hace unos días. No nos olvidamos de las Españas de ultramar y sus exploraciones. En esta ocasión, Josu Jiménez rescata para nosotros la figura de don Antonio de Gaztañeta. No te lo pierdas. Comenzamos.
Hace unos días que terminaron los Juegos Olímpicos de París. La medalla de oro de Diego Botín y Florian Trittel en 49er y el diploma olímpico en 470 de Jordi Chammar y Nora Bruchman, junto al resto de deportistas que han logrado su plaza para representar a nuestro país en una cita olímpica, ha hecho que volvamos la vista atrás y, como hiciéramos con Luis Doreste en nuestro anterior podcast, hayamos querido recordar de dónde venimos, quiénes fueron las personas que iniciaron el camino para que la vela sea la disciplina más laureada de nuestro deporte en unos Juegos Olímpicos. En este capítulo tenemos el placer de hablar los próximos minutos con la única regatista española que todavía atesora 2 medallas de oro, además de 5 campeonatos del mundo, 3 de Europa y 13 de España, lo que le ha servido para ser reconocida como mejor regatista del mundo por la Federación Internacional de Vela y haber obtenido, entre otros reconocimientos, la Gran Cruz de la Orden al Mérito Deportivo y la Orden Olímpica, así como la Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco. Teresa Zabel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Teresa, cuando navegabas de pequeña y empezabas ya a acumular tus primeros éxitos, ¿pensabas que ibas a llegar tan alto a tener el palmarés que tienes? No, la verdad es que no. Sí es verdad que con 11 años descubrí los Juegos Olímpicos y soñé que algún día me gustaría estar ahí participando. Y claro, en eso de soñar, pues la mente no tiene límites. Y en algún momento pues te imaginas que te ponen una medalla y tal, pero luego en la realidad pues no. Lo que hacía era divertirme, pasármelo bien y bueno, y el resto yo creo que es historia. Oye, pues un palmarés como el tuyo, que da idea de la talla que tiene tu figura como deportista, pero sobre todo del compromiso y la disciplina que uno adquiere cuando se propone un objetivo, ¿no? Que como en tu caso, pues yo diría que ese trabajo constante y esa disciplina ha llegado a convertirse en una filosofía de vida. Sí, totalmente. Yo siempre digo que el deporte para mí es la mejor escuela para la vida, porque es una escuela donde aprendes una serie de asignaturas que no aprendes en ningún otro sitio. Tú vas al colegio, a la universidad y aprendes muchas asignaturas, pero todo lo que es realmente aprender de una manera tan práctica como haces en el deporte, el trabajo en equipo, la orientación a objetivos, el compromiso, el espíritu de sacrificio, etcétera, etcétera, porque son muchos, como en el deporte en ningún otro sitio. Y todo eso, pues evidentemente lo utilizas en tu carrera deportiva, pero luego lo trasladas a lo que haces después. Y yo cada vez que me propongo un objetivo o me planteo un reto, pues al final me doy cuenta de que inconscientemente lo voy haciendo con la misma filosofía con la que preparé los Juegos Olímpicos. Claro. Bueno, compromiso, disciplina, constancia, todo ello sin olvidar el talento, lógicamente. Yo no sé si Teresa Zabel en algún momento pensó en practicar otro deporte que no fuese la vela. Bueno, yo empecé con otros deportes, hacía bastante atletismo y de hecho gané el campeonato de Málaga, creo que era de colegios, y tenía como 8 o 9 años de esa categoría en campo a través y se me daba bastante bien correr y me gustaba mucho. Luego jugué al baloncesto, al tenis, pero yo tenía un problema y es que yo era asmática, con lo cual había días que no podía salir a correr y cuando me tocó ir al campeonato de Andalucía de campo a través, pues no pude participar y aquello la verdad es que me sentó fatal. Y una de las cosas que a mí más me enamoraron del deporte de la vela es que al salir al mar el aire es súper limpio, no hay ácaros, no hay nada de lo que a mí me producía ese asma alérgico, con lo cual me encontraba súper a gusto y fue pues un aliciente más. ¿Y cómo fueron los inicios? ¿Cómo recuerdas los comienzos? Bueno, el comienzo primero no fue muy bueno porque mi madre me apuntó a un curso con unos 10 años y la verdad es que no me entusiasmó. Fue en octubre, hizo frío, viento, llovía. Entonces, claro, los deportes al aire libre, yo siempre digo que es muy importante darles varias oportunidades porque si te toca un mal día el primer día o uno muy bueno, porque luego evidentemente te va a tocar de todo si practicas un deporte, pues hay que saber un poco el surtido que te va a tocar. Luego, sin embargo, con 13 años, pues volví y ya fue cuando me enamoré de verdad del deporte. 470 sigue siendo una de esas clases olímpicas que no decaen en las sucesivas convocatorias de los Juegos. Con ella conquistaste 2 medallas de oro consecutivas, en Barcelona 92 y Atlanta en el 96. ¿Hay mucha diferencia de aquella clase 470 a la de ahora, Teresa? No, el barco sigue siendo el mismo,
Pueden haber, además los barcos, para que todos sean iguales y en los Juegos Olímpicos tú vas a participar en igualdad de condiciones, que para mí es uno de los puntos más fuertes de lo que es la vela olímpica, es que el que gana es el mejor. Y dentro de lo que son los barcos iguales, pues hay lo que se llama un reglamento de clase y ahí hay unas medidas muy estrictas. Evidentemente hay pequeñas tolerancias porque si el barco tiene que medir 4,70 m, o sea, 4.700 milímetros más menos 2, y si no tienes ese más menos 2, pues a veces tienes esas pequeñas fluctuaciones con los cambios de temperatura, etcétera, que podría dejar un barco sin competir y eso sería muy caro. Con lo cual siempre hay unas pequeñas tolerancias, pero los barcos tienen que estar dentro de esas tolerancias mínimas para que todos compitan en igualdad de condiciones. Eso no quiere decir pues, que una tripulación más pesada tenga unas velas un poquito más llenas, porque los pueden contrarrestar, y una tripulación menos pesada vaya con unas velas un poquito más planas, porque luego tú ya te lo adaptas un poco a tu peso, a tu fuerza, a tu estilo de navegar, etcétera, etcétera. Y ahí está también un poco la habilidad de saber sacarle el mejor partido a cada pieza. Eso respecto a la clase y los barcos 470. ¿Qué me dices de las regatistas? Recordemos que tú eres la única mujer deportista que hasta día de hoy posee 2 oros olímpicos. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones, Teresa? Yo creo que las nuevas generaciones vienen pisando muy fuerte y la verdad es que lo están haciendo fenomenal. Si te soy sincero, yo cuando gané el primer oro y sobre todo el segundo, pues la verdad es que no le di mayor importancia a ganar 2 oros seguidos. Pensé que yo era la primera porque al final las mujeres de mi generación hemos sido las que hemos abierto este camino del deporte y de ganar medallas en España, con lo cual, pues por historia y por el momento en el tiempo te toca ser la primera. Lo que no me imaginé en ningún momento es que 20 y tantos años después iba a seguir siendo la única mujer española con 2 oros olímpicos y ahí empiezo ya, sobre todo ahora en París, que lo he seguido muy cerca, empiezo a darme cuenta de lo difícil que era aquello. Sí, sin duda, porque además lo difícil que es en cualquier circunstancia ganar un campeonato del mundo, un oro olímpico y lo difícil que fueron esos comienzos, ¿no? Como mujer, no solamente en tu carrera olímpica, sino también en otro tipo de competiciones. Sí, totalmente, porque antes os he contado que con 11 años soñé con ir a los Juegos Olímpicos y con 15 años gané mi primer campeonato de España. Y después del primer campeonato de España, los 3 primeros chicos se los llevaron al campeonato del mundo y yo me vuelvo para mi casa. Y yo pensé que eso era lo normal, pero es que las mujeres no estábamos invitadas a participar en muchos campeonatos. Y hasta varios años más tarde, no había un evento femenino en los Juegos Olímpicos en el deporte de la vela, como en muchos otros deportes, con lo cual aquello la verdad es que fue pues un momento que ahora lo miras para atrás y lo cuentas y parece imposible, pero esa es la realidad de dónde venimos y yo creo que también tenemos que darnos cuenta y que valorar lo mucho que se ha avanzado en ese sentido. Claro que sí. Teresa, cuando alguien ha llegado a cotas tan altas de éxito en el deporte de la vela, no sé si sigues practicando en barcos de vela ligera. En cualquier caso, ¿qué supone para ti subirte a un barco? Pues la verdad es que supone como unas sensaciones mezcladas. Por un lado, a veces me subo al barco y salgo a navegar un poco, en barcos un poco más grandes, a bañarme, a pasar el día, etcétera. Y la verdad es que lo disfruto muchísimo. Y a veces me subo en barcos más de vela ligera, pues tipo un 470, un 420 que navegaba este verano con una niña de 13 años que sueña con ir a los Juegos Olímpicos. Y a veces me doy cuenta de que estoy mirando demasiadas cosas, ¿no? Sí. Estoy como dándole un repaso al barco como si estuviéramos en la línea de salida de los Juegos y no lo estamos. Dices que navegas con una niña que sueña, de 13 años, que sueña con llegar a los Juegos Olímpicos, ¿tú qué le cuentas? ¿Qué consejos le das? Bueno, me la presentaron este verano en Mallorca
y esto fue en el mes de julio, que estaba ahí haciendo una actividad de la Fundación Ecomar, y entonces yo le dije que en agosto iba a volver y que le invitaba a que saliéramos un día a navegar juntas, y lo hicimos. Y la verdad es que la pobre estaba súper cortada al principio porque, claro, tiene 13 años, navega en Optimis, que es una clase individual, y aquí salimos en una clase doble. Yo me puse de tripulante con ella y la verdad es que lo pasamos muy bien. Le iba explicando un montón de cosas. Espero no haberle puesto la cabeza como un bombo porque son muchas cosas al principio. Sí. Y sobre todo, pues eso, desearle suerte y alimentar ese sueño que tiene, porque me siento totalmente identificada con ella. Sí, seguro que ves cosas además que quienes navegamos por ocio, tú que has sido regatista de élite, los que, como digo, estamos navegando pues porque nos gusta, ¿no? Por ocio, por estar en contacto con el mar y nos gusta todo esto, pues hay cosas que no vemos. Haber sido regatista de élite imprime carácter, Teresa. Hombre, imprime mucho carácter, porque yo creo que un deporte de alta competición realmente imprime carácter. Pasas por unas vivencias y por unos aprendizajes que la gran mayoría de la población no pasa. Entonces, esto te imprime el carácter de nunca dar nada por perdido, de buscar siempre la excelencia, de luchar hasta el último metro por conseguir tu objetivo, etcétera, etcétera. Y todo esto, si no tienes carácter, pues no te dedicas a ello. Simplemente sales a navegar para disfrutar, que también está muy bien y que también me gusta mucho hacerlo. Pero yo creo que ninguna persona que no esté dispuesto a pagar estos peajes se dedica a la alta competición. Ya, no lo digo porque cuando sales en un crucero a disfrutar del día, no sé si te obsesionas con el trimado de las velas y esas cosas. Empiezo a mirar, a trimar, y luego me doy cuenta de que ese barco a lo mejor tampoco está preparado para darle un trimaje de alta competición, y entonces me relajo. Y hay otros días que salgo ya con la mentalidad de relajarme y de no mirar. Y bueno, y allí muchas veces a las personas con las que voy en el barco les llama la atención, ¿no? Como diciendo, ¿y qué te parece la vela? Claro, los barcos de salir a pasear no tienen nada que ver con los barcos de competición, y así es como tiene que ser. ¿Y cómo ves el deporte de la vela en general en España, en la actualidad? Han cambiado mucho las cosas. Bueno, el deporte de la vela ahora mismo yo creo que está pasando por una fase en la que hemos ampliado el tipo de maneras de navegar. Ahora está los barcos que navegan en foils, que vuelan, Claro. Unos que les gustan, otros que no les gustan, que si eso va a ser el futuro o que no. Entonces hay bastante discusión sobre todo esto. Y hay que tener en cuenta que el deporte de la vela ya era un deporte con un abanico súper amplio, porque el atletismo, pues tienes diferentes eventos, diferentes pruebas, pero todo sigue siendo como era antes, no ha ido evolucionando tanto. Las zapatillas son diferentes, etcétera, y seguro que hablas con un atleta de alta competición y te explica las diferencias muy bien, mucho mejor que yo. Pero en el mundo de los barcos parece como que no hay límites, siempre estamos buscando lo que es avanzar en el sector industrial y trasladar eso luego a lo que es la industria de la náutica, que está muy bien, pero luego hay tantas clases, tantos tipos de competiciones, etcétera, que hay un montón bueno, la gente de fuera yo creo que le cuesta mucho ver qué es lo que realmente es la alta competición y qué es lo que quizás no sea tanto. Ya. Cambiando de asunto, tu vínculo con el mar te ha llevado a adquirir también un compromiso social que va más allá de la práctica de la navegación. En la actualidad eres presidenta de la Fundación Ecomar para la concienciación de la importancia de cuidar de nuestros mares y océanos. ¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Cómo se fundamenta vuestra labor? Bueno, Ecomar es una fundación que nace coincidiendo con mi retirada de mi carrera deportiva, y es un poco esas ganas de querer devolverle al mar algo de lo mucho que me dio. No podemos olvidar que durante 20 años yo salía a navegar casi todos los días, el mar era mi oficina, y tuve pues el primer asiento más privilegiado en el cine de una película que la gran mayoría de las personas no entran ni en el cine a ver, ¿no? Y ahí me di cuenta del estado de nuestros mares y de que realmente estaban encaminándose hacia un futuro muy poco prometedor. Entonces, Ecomar nace con la intención de mejorar las cosas. Entonces, llevamos 25 años trabajando sobre todo con niños en todo lo que es concienciación y educación, porque al final
Si cuando tú quieres cambiar la forma de pensar de la sociedad, te tienes que ir a las personas receptivas. Y las personas receptivas no somos los adultos, son los niños. Claro. Y a la que educas un niño, dentro de unos años tendrás un adulto totalmente comprometido, educado y tomando las decisiones correctas cuando le toque estar en puestos de toma de decisión. Llevamos ya más de 2,5 millones de niños que han pasado por nuestras actividades y creciendo. Entonces, bueno, tenemos actividades en colegios, en centros náuticos, limpiamos muchísimas playas y ahora nos hemos embarcado en proyectos científicos y este año ya empezamos a replantar Posidonia, que es una planta marina en el mar Mediterráneo. Uh-huh. Bueno, todavía guarda algún libro mi hijo, alguna guía de las que publicáis, que le dieron en sus primeros cursos de Optimis. Sí, todavía anda por casa. Sí, sí. Mira, ahí seguimos con el cuaderno de bitácora y haciéndolo cada año con contenidos nuevos y diferentes para llamar la atención de los más jóvenes. Sí. Bueno, entendemos que por la propia finalidad de la Fundación conocéis de primera mano la salud de nuestros mares. ¿En qué punto nos encontramos? Bueno, nos encontramos en un punto, no te voy a decir en un punto de no retorno, pero si no lo hacemos bien sí que estaremos en un punto de no retorno. Y nosotros en España, que todos hemos conocido la situación a la que ha llegado el Mar Menor en Murcia, pues yo siempre digo que el Mar Menor es el fiel reflejo de lo que será el Mar Mediterráneo dentro de unos años si no cambiamos. Y luego el Mar Mediterráneo será el fiel reflejo de lo que será el Atlántico unos años más tarde. Con lo cual aquí vamos de pequeño a grande y tenemos entre todos que poner nuestro granito de arena. Ya. ¿Y qué opinión te merecen los últimos acontecimientos que se han vivido en el Mediterráneo? No tanto ya en las Islas Baleares, donde diferentes patrones propietarios de las embarcaciones, capitanes, pues conocen las condiciones, ¿no?, que pueden tener en un momento determinado, sino lo que nos ha llamado especialmente la atención es en Sicilia, ¿no? Ese repentino cambio de tiempo que no sé si tendrá algo que ver con el cambio climático. No sé qué opinión tienes al respecto, Teresa. Bueno, a ver, este tipo de eventos han existido desde hace muchos años, pero es cierto que en los últimos, con el calentamiento de la temperatura del agua, pues están siendo más a menudo y más intensos. En este verano, sin ir más lejos, en las Islas Baleares pasó una dana, lo que ahí llaman también el Cap de Fibró, uh-huh. y hubo bastantes desperfectos, sobre todo en la playa de Formentera, de muchos barcos que estaban ahí fondeados y que no supieron gestionar la situación y se fueron contra la playa, las rocas, etcétera. Y en Sicilia pues ha sido muy llamativo el hundimiento de un barco de 56 metros por una tormenta. Realmente, no sé, a mí me lo tienen que explicar porque no lo entiendo, porque a pesar de que el tiempo era horrible, alrededor había otros barcos que lo sortearon bien, con lo cual la verdad es que lamentar mucho la tragedia que ha supuesto, porque se han cobrado 7 vidas humanas y bueno, y que esto nos sirva para ir aprendiendo, ¿no? Para ir aprendiendo tanto del deporte, los deportes náuticos, como de lo que es el medio ambiente y el cuidado y todo lo que tenemos que hacer para no seguir lamentando más tragedia. Nació en Ipswich, Inglaterra, y con tan solo unos meses de edad, Teresa Zabel tuvo su primer contacto con el mar cuando sus padres se trasladaron a Canarias y de allí a Fuengirola, en Málaga, donde con 10 años iniciaría una exitosa carrera deportiva plagada de obstáculos y resistencias que vencer, lo que sin duda forjó su carácter de mujer luchadora y comprometida. Sin duda una de nuestras deportistas más laureadas y ahora también embajadora para la protección y cuidado de nuestros océanos. Gracias, Teresa, por tu compañía estos minutos. Ha sido un verdadero placer. El placer ha sido mío y muchas gracias por esta entrevista tan divertida. Un abrazo fuerte y hasta una próxima ocasión. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría.
El pasado 14 de agosto, un fuerte temporal azotaba con especial virulencia las islas de Ibiza y Formentera, dejando imágenes desoladoras, principalmente en la isla de Formentera, donde pudieron verse barcos varados, alguno de una eslora considerable. 5 días más tarde, frente a la localidad siciliana de Porticello, se hundía en cuestión de pocos minutos el Bayesian, de 56 metros de eslora, propiedad del magnate británico Mike Lynch, como consecuencia de una manga marina. Ambos sucesos, sobre todo este último, cuyas trágicas consecuencias siguen alimentando especulaciones de todo tipo, han sido el resultado de condiciones meteorológicas adversas. Condiciones que no resultan desconocidas para quienes navegan habitualmente por el Mediterráneo, pero de las que queremos saber algo más, con un profesional de la meteorología. Xavier Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, Jorge, ¿qué tal? Xavier, que además de dedicarse profesionalmente a la meteo, algunos recordaréis su trabajo de apoyo a Juan Meredith en el inicio de la Global Solo Challenge, es amigo y asiduo tripulante a bordo de la Luna. Así que como hay confianza, Xavier, queremos conocer contigo pues este tipo de fenómenos nada infrecuentes en el Mediterráneo. ¿Qué los provoca? Cuéntanos. Bueno, primero gracias por invitarme al podcast y nada, contarte que eso, como bien introduces tú, son las tormentas en el Mediterráneo, sobre todo en esta época del año, son fenómenos que a ningún navegante de ese mar le tienen que ser ajenos. Uh-huh. Y ese es, como te digo, eso es típico de ahora del final del verano, masas de aire frío que se descuelgan de la corriente del chorro polar, se provoca un fuerte gradiente de temperatura entre la superficie del mar y las capas medias de la atmósfera, se provoca fuerte convección, lo que hubo el otro día en Baleares, de hecho fue un sistema convectivo de mesoscala, una tormenta muy grande que se prolonga en el tiempo mucho tiempo, que había sido pronosticada por la EMET, que se habían emitido avisos tanto de nivel amarillo como de nivel naranja, e incluso llegó a nivel rojo por lluvia en Baleares, y que parece ser que, según los últimos datos que tenemos del informe Copérnicus, que es la Agencia Europea de datos satelitales, se está produciendo durante este último verano, se están batiendo día a día récords de temperatura en el mar Mediterráneo. La temperatura media pasa ya de los 28 grados y los días estos de la tormenta, sobre todo la tormenta fuerte que hubo en Baleares, que afectó tanto a Formentera, uh-huh. se registraban temperaturas incluso de 30 grados en el mar. Eso hace que el combustible que alimenta estos sistemas convectivos sea mucho mayor, se refuerce mucho más y afecta muchísimo y con más intensidad a las embarcaciones o al terreno, vaya. Ya. Como nos dices, son fenómenos especialmente activos en verano. ¿De qué depende su virulencia? ¿Del calor, de la humedad? ¿Son elementos que todos ellos juntos, pues al final desatan la furia que desatan? Realmente eso, para que se monte un sistema convectivo en su escala, que ya te digo, no es más que una tormenta normal y corriente, es una tormenta de muchos, incluso aquí se dio con una línea de turbonada, que es varios núcleos de tormenta seguidos. Pues para que se monte una tormenta hay una serie de ingredientes. Primero tiene que haber inestabilidad en la atmósfera. Uh-huh. La inestabilidad en la atmósfera lo que significa es que el aire que está por encima de las capas medias está más frío de lo normal y entonces lo que provoca es movimientos convectivos del aire. O sea, el aire hace que ascienda el aire de superficie hacia arriba. Esos movimientos convectivos también se ven ayudados, se refuerzan, como te decía antes, por la diferencia de temperatura que hay entre las capas muy bajas, la superficie del mar, y las capas medias. Entonces, esas diferencias de temperatura, como se están batiendo continuamente los récords de temperatura en el mar, pues cada vez son más elevadas. Y todos esos elementos sumados a la condición de inestabilidad, a la convergencia de vientos en superficie, y varios ingredientes para que se formen estos sistemas convectivos en mesoscala, que en este caso se reforzaron con el incremento de la temperatura del mar y ese tipo de cosas, pues provoca que estos sistemas se refuercen uh-huh. en estas últimas fechas. Xavier, no parece que estemos ante un fenómeno anormal en el caso del temporal que azotó Formentera. Imagino que existirán registros que nos digan si nos movemos dentro de unos parámetros normales en cuanto a frecuencia e intensidad, o últimamente, como hablábamos anteriormente con Teresa Zabel, son cada vez más virulentos y numerosos.
En cuanto a la sucesión de estos sistemas, de estas condiciones de estabilidad, que bueno, pues como últimamente está tan de moda la palabra dana, las depresiones aisladas en niveles altos, pues no existen ahora mismo estudios recientes que digan que se estén aumentando en cuanto al número. Yeah. Sí es verdad que sí se está, tampoco hay estudios concluyentes, pero sí es verdad que cada vez se registran más fenómenos meteorológicos adversos asociados a este tipo de fenómenos. Ya te digo, siempre que más humedad en la atmósfera, siempre que haya más temperatura, que esté el agua del mar a mayor temperatura, siempre que estas inestabilidades atmosféricas se acentúen, sí, que es lo que se está dando últimamente en los registros que tenemos del famoso cambio climático que tanto pensamos últimamente, pues obviamente estos fenómenos van a ser mucho más virulentos, causando como pues estar registrando estudiantes. Esto que se dio otro día en Baleares con tantos barcos, que luego habría que entrar igual en por qué fueron tantos barcos, se hayan dañado, pues eso no se daba con tanta frecuencia como ahora. Vamos. Ya. En el caso del Bayesian, la manga marina que lo llevó al fondo fue consecuencia de una situación de similares características a las de Formentera o se trata de un fenómeno completamente diferente. No, en la situación de Formentera, por ejemplo, o la situación de Baleares, también se dieron mangas marinas. De hecho, hay registros de ellas bastante importantes. Yeah. Es normal en un sistema de esto convertido en mesoscala. Es normal, incluso sin que sea un sistema de esta envergadura, es posible que sea una manga de estas marinas. En el caso del Bayesian, digo, tampoco tengo muchos datos, lo que correspondería obviamente a otro a otra agencia meteorológica. Está claro, sí. Pero no, realmente lo que había alrededor no era un sistema tan importante, ni tan organizado, ni tan virulento como que se dio en Mallorca y en Baleares. Entonces fue una cosa muy aislada, una manga marina se puede montar, ¿no? Tiene que hacer también ciertas condiciones, lo que hablamos, inestabilidad en la atmósfera, variaciones de temperaturas entre la superficie del mar y la atmósfera baja importantes, ciertos ingredientes para que se den, pero no tienen por qué ser tan virulentos como los que se dieron en Mallorca. Ya. Una manga marina, en el caso de Sicilia, que se provoca de forma súbita y que, en cualquier caso, para que un barco de las características del Bayesian se vaya a pique, pues la manga marina ha tenido que ser especialmente virulenta, ¿no? Ahí, claro, es que, a ver, yo en el tema del Bayesian se está escribiendo mucho, se está publicando mucho en los medios. Sí. A ver, yo sería muy prudente en decir por qué ese barco sufrió lo que sufrió con una manga marina. Ya. Tampoco, las mangas son fenómenos locales muy locales. Igual sí se registró una potente manga marina justo que atravesó el barco, pero yo creo que ahí va a involucrar algo más que el fenómeno meteorológico en sí. Ya no sé, no me atrevería a decir exactamente qué, pero es muy raro que una manga marina vuelque un barco de esa soldado y sea capaz de hundir un barco de esas características en tan poco tiempo. Bueno, pues dejemos a un lado las especulaciones, Xavier. Lo que sí está claro es que los partes meteorológicos y las alertas que las autoridades anuncian son los medios más fiables, ¿no? Pero en ocasiones pueden darse situaciones adversas de forma súbita, como estamos comentando, y como es el caso de las galernas en el Cantábrico, por ejemplo, ¿no? Que son situaciones en las que conviene saber leer las condiciones locales que se están generando donde nos encontramos, ¿no? Por supuesto, siempre. Desde los servicios meteorológicos de cualquier país está claro que se intenta, con los medios que tenemos, de anticipar lo que va a pasar. Sí. ¿Qué ocurre? Con estos fenómenos de estos tipos de sistemas convectivos, o sobre todo con las danas. Las danas son un fenómeno muy complicado de modelizar y muy complicado de prever. Son muy erráticas, pueden incluso tener movimientos retrógrados. Lo normal es que todos los sistemas meteorológicos vayan en dirección hacia oeste-este, las danas pueden llegar a ir en dirección contraria. Eso los modelos matemáticos que se usan, modelos físicos de la atmósfera que utilizamos, no lo captan con suficiente certeza. Ya. Entonces es normal que eso pase, o sea, que no se pueda. Es muy difícil, es fácil, entre comillas, decir que mañana va a haber una tormenta o que va a haber tormentas en Baleares, pero es muy complicado decir justo aquí va a haber una tormenta y es imposible decir aquí va a haber una manga marina. Claro, de ahí la importancia. Entonces, sí, dime.
No, eso, la importancia es, primero, ver los avisos. Los avisos ya te están diciendo, por ejemplo, que la Asociación en Baleares se puede decir que estaba bastante bien avisada. Igual no exactamente lo que pasó en Formentera, esas rachas de viento tan intensas, pero tampoco fueron tan intensas porque la estación que tenemos en Formentera registró vientos de 80, 90 kilómetros por hora, que aun siendo muchos, no son tampoco de nivel naranja o de nivel amarillo, o nivel rojo, perdón. Xavier, y cuando toca, cuando toca leer las condiciones locales, ¿cómo lo hacemos? ¿Hay algún truco o, desgraciadamente, para tener experiencia hay que padecer alguno de estos acontecimientos extremos? No hay ni... El truco, yo siempre que hablo de meteorología y de condiciones muy locales, sobre todo cuando, por ejemplo, en temas de regatas o temas así, siempre digo que el que navega por esas aguas sabe más que cualquier predicción meteorológica que haya. Bueno, sabe más. A ver, entre comillas también, porque, por ejemplo, el caso que mencionabas antes de las galernas, está claro que durante estos últimos centurias se afectó a mucha gente con mucha experiencia marina. Son fenómenos muy difíciles de prever solo por mirando el cielo. Gracias a Dios, ahora mismo sí tenemos herramientas dentro de la meteorología que nos permite anticipar estas galernas o cualquier otro tipo de fenómenos. Hay fenómenos que sí son predecibles, muy predecibles, y hay fenómenos que te digo, una manga marina puntual, sabes que sí, que porque hay una situación de estabilidad, sabes que puede haber una tormenta, pero una manga marina puntual que te pase justo en la posición que estás tú, es muy complicado de prever. Ya. Bueno, sin duda, hacerse a la mar entraña riesgos y en ocasiones no hacerlo también, sobre todo cuando la meteorología ha decidido imponer su ley, cobrándose con ello un precio que puede ser muy alto, aun siendo un marino experimentado. Por eso hemos querido saber algo más sobre esos fenómenos meteorológicos que se desatan con furia y a los que debemos conocer y tenerles mucho respeto. Lo hemos hecho con Xavier Suárez, nuestro amigo y profesional de la meteorología. Gracias, Xavier, por tu compañía. Nada, muchas gracias a ti por contar conmigo. Oye, ya sabes que siempre hay sitio para ti en la Luna, ¿eh? Así que si las condiciones lo permiten, pues este fin de semana... Esperamos a la siguiente, exactamente. Bueno, ¿qué previsiones tenemos para este fin de semana? ¿Las tienes? Malas, porque entra Tortolana mañana y el sábado, el domingo entra otra. Bueno. Así estaremos. Pues habrá que esperar amarrados. Un abrazo. Venga, otro para ti. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Soplan buenos vientos para desplegar las velas que nos lleven a través de las Españas de ultramar y sus exploraciones. Esta vez para conocer la figura de don Antonio de Gaztañeta, marino e ingeniero naval, que a comienzos del siglo XVIII destacó por sus innovaciones técnicas en el ámbito de la construcción de los barcos de su época. ¿No es así, Josu? ¿Qué nos cuentas? Muy buenas, sí, por aquí os cuento, estoy aquí en el Muga y os cuento un poco de uno de los grandes, que revolucionó un poco la construcción naval en la Real Armada Española en el siglo XVIII, y es don Antonio de Gaztañeta y Turribalzaga. Este hombre nació en el País Vasco, hijo de Francisco Gaztañeta, que era un hombre, un comercial, un marino comercial que desarrollaba su actividad comercial y aportaba sus barcos a la carrera de Indias, es decir, aportaba y daba riqueza a la corona. El veneno de la mar lo tenía metido don Antonio de Gaztañeta y así se empezó a estudiar piloto en Cádiz. Y de ahí lo que más aprendió cuando ya tenía sus conocimientos básicos de matemáticas es, embarcó en galeones del rey, ya galeones al combate, y a los 16 años, que ahí ya se ve un poco la impronta de este hombre, embarcado con su padre en un navío de aviso en el Caribe, fallece en el viaje de regreso de Veracruz, y fue él, Antonio, con 16 años, quien llevó el buque dirigiendo la derrota hasta Pasajes. Ahí es nada. A partir de ahí, pues navegó en muchos navíos, diferentes navíos, hizo 2 viajes a Buenos Aires, 5 a tierra firme, 4 a Nueva España, y a los 28 años, pasó ya a la Armada Real del Océano, que era como se conocía antes a la Real Armada, ¿no? Ahí era piloto y llegó por fin al título de piloto mayor con grado de capitán de mar. Algo que él no lo abandonó hasta su muerte. Así como otras cosas se pueden abandonar, esto él no lo abandonó. Por orden del rey Carlos II, en 1987, se traslada a Cantabria
para supervisar ya la construcción de la Capitana Real, Nuestra Señora de la Concepción, de la Almiranta Real, Santísima Trinidad, que estaba en Gradas. Es decir, ya era un hombre que se estaba metiendo con sus conocimientos tanto de construcción, de diseño y demás, precisamente en eso, ¿no? en la construcción naval en nuestro país. De aquello él escribió El arte de fabricar reales, es decir, buques de combate de la Armada Real en este momento, en el cual pues se encuentra todo relacionado con la construcción de un navío real, las instrucciones de un trazado geométrico de las formas, el comienzo de la estandarización de la construcción naval, que antes se hacía un poquito por la experiencia propia de cada astillero, ¿no? Es decir, este libro se convirtió en un libro de consulta obligada en la construcción naval. Al año siguiente edita, en otro aspecto, la obra de Norte de la navegación hallada por el cuadrante de reducción. Es decir, pasamos de la construcción naval a lo que es la navegación y la estimación de las derrotas. Es decir, la capacidad de trasladar la conversión esférica al plano en la carta, ¿no? Todo esto, como vemos, este hombre era pues un apasionado y toda una eminencia y una capacidad de aprendizaje inmensa. Gracias a ello libró a una escuadra española que regresaba de Nápoles cuando todavía estábamos en guerra con los franceses, en este caso en una escuadra muy superior. Libramos de esta escuadra que le esperaban sobre Mahón, y el rey le nombró capitán de mar y guerra, ya solamente por todo lo que había logrado. Por seguir, en 1696, finalizando el siglo, antes de empezar con la Real Armada, participa en las juntas de cosmógrafos reunidas en Badajoz con el fin de determinar las áreas de influencia de España y Portugal, en Brasil, geopolítica, aún estábamos en el mundo. Se conservan mapas dibujados por él en el cual se marcaba un poco la separación, un poco de influencias y demás entre los dos países sobre Sudamérica. En este caso, Inglaterra y Francia no pintaban nada. Estados Unidos tampoco estaba por ahí. Pasamos un poco más allá y casi al cambio de siglo, con Fernández de Navarrete. Expulsó a los escoceses que por segunda vez intentaron establecerse en Panamá, como un siglo atrás lo intentó Drake, ¿no? Esto fue, podemos comentar de los escoceses que esto, junto con su intención de conquistar la zona norte de América del Norte, pues le supuso su ruina, y al final tener que unirse, aunque ellos digan porque querían, tener que unirse con el imperio, con los ingleses, ¿no? Pero eso es otra historia. Dirigió las derrotas de las escuadras de España en todas las campañas navales que tuvieron lugar en esa época, y por supuesto cuando se produjo la muerte del rey Carlos II, él estaba del lado de los Borbones con Felipe V, que dirigió y se encargó de preparar la escuadra de expedición en barca de Felipe V, y en 9 días alistó barcos, transportó de Nápoles 3.000 soldados y demostró una gran capacidad organizativa. Es decir, este hombre era un estratega, un organizador, un científico, un gran científico, un gran marino. En principio, Felipe V le puso para iniciar la reconstrucción de la Armada, que la Armada se encontraba en un estado de abandono con los últimos Austrias, y entonces ahí es donde empieza un poco su desarrollo de la tecnología naval y demás. Pero eso hablaremos un poco en la segunda entrega de todo lo que hizo él. Aquí en esta época se merece especial alabanza la construcción de los navíos de 60 cañones que llevó en 1913, y sobre todo, por ejemplo, todos los que participaron en la carrera de Buenos Aires, 1713, e incluso podemos decir que el Almirantazgo de Holanda pidió los gálibos de estas para la construcción de otros semejantes con destino a sus Indias Orientales. En principio, Gazañeta, ya como jefe de escuadra en 1917, prepara al mando de una escuadra compuesta por 12 navíos para luchar contra la cuádruple alianza, 12 navíos, 17 fragatas, 7 galeras, 2 brulotes, y lleva 276 transportes para llevar tropas, armamento y pertrechos para recuperar Sicilia y recuperar en realidad lo que se había perdido tras la derrota
o tras la finalización de la Guerra de Sucesión. Y en esta acción consiguió que se recuperara el virreinato de Sicilia, pero a la vuelta, en el Cabo Passaro, los britanos que no estaban en ninguna declaración de guerra, de forma bastante habitual, pues atacaron por sorpresa, sin estar preparada la escuadra, y en este caso pues fue el famoso desastre de Cabo Passaro, en el que él, pues a partir de ahí ya digamos que malogró con esta acción y en principio, digamos que ya pocos años después falleció Gastañeta. Más o menos un poco esta es una historia de lo que es la parte de combate, la parte de navegación, de derrota, y si eso, pues en la siguiente parte hablaremos un poco de quién fue Gastañeta en la construcción naval y lo que estableció para el crecimiento y el renacimiento de la Real Armada en el siglo XVIII. Pues muy bien. Un poco sería esto. Muy bien, vinculado desde niño a los barcos que navegaban América, conoce de cerca el comercio de ultramar y la construcción naval, a la que dedicó mucho tiempo y casi prácticamente toda su vida, con notable éxito, don Antonio de Gastañeta, del que, como dices, Josu, queremos seguir conociendo cosas. Así que en el próximo podcast sabremos algo más sobre su figura. Pues sí, trataremos de contar un poco la parte que no se sabe un poco, ¿no?, de lo que son los barcos y la navegación de esta gran Real Armada que tuvimos en el siglo XVIII. Pues te esperamos en 15 días. Hasta entonces. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Pasarlo bien. Gracias. Adiós. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Encaramos el último tramo de este podcast volviendo sobre el asunto que ha ocupado ya unos minutos, pero esta vez desde otro punto de vista. Hemos hablado de lo sucedido en Formentera y Sicilia con la mirada del meteorólogo. Ahora repasamos los fundamentos del fondeo, de qué conviene hacer cuando las condiciones se ponen tan feas como las ya comentadas en este capítulo. Sin entrar a juzgar situaciones particulares, sí queremos saber las generalidades, la teoría, sabiendo que, lógicamente, la práctica, pues, en ocasiones es bastante más compleja. Roberto Bucetas, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Estamos todos al corriente de lo sucedido y sobre el papel y a toro pasado, pues todos sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Sin entrar a juzgar actuaciones concretas, porque hay que verse en la situación. Roberto, ¿qué dice el manual cuando en caso de fondeo el tiempo cambia y nos vemos en problemas? Ya, la verdad es que todo lo pasado, todo el mundo opina y todo el mundo sabe de todo, muchísimas cosas. Pero Sí. Hay que juzgarlo desde el punto de vista un poco teórico, ¿no? Claro. Y siempre hablamos de todo el sistema de seguridad y la seguridad siempre es poca, ¿no? En todas las circunstancias un poco que surge un contratiempo, una emergencia, una incidencia a bordo de cualquier buque, ¿no? Así es. En condiciones de entrada de mal tiempo, la verdad es que está bastante claro, ¿no? Y siempre se habla en todos los manuales, y todos los manuales de seguridad te hablan del tema de capear el temporal, correr el temporal, y dices, bueno, parecen unas cosas como muy antiguas y como muy que están un poco arcaicas en los manuales de seguridad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todos los barcos en situaciones de mal tiempo, pues muchas veces incluso salen de los fondeos y tienen que salir a capear el temporal, pero no estamos hablando de barcos de recreo, estamos hablando de barcos mercantes, en temporales, en mal tiempo. Normalmente suele ser por invierno. Uh-huh. Lo raro es que ahora, en verano, pues pueda surgir estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues habría que salir. Un fondeo a veces, si no está muy protegido, un fondeadero si no está muy protegido, pues a veces no suele ser un lugar a veces muy seguro, ¿no? Y barcos en los cuales, bueno, en estas circunstancias estamos hablando de ahora de Formentera o de Sicilia, de Italia, eran barcos que estaban fondeados, bueno, pues a menos incluso de una milla de lo que es tierra, ¿no? Y si no es un lugar muy protegido, pues a veces no es un lugar seguro. Por mucha seguridad que tengamos en nuestro fondeo, en nuestra línea de fondeo, en nuestra seguridad en el ancla, uh-huh, que estemos, pues bueno, muchas veces es más seguro pues salir para la mar, ¿no? No es lo mismo incluso barcos atracados en puertos, incluso con situaciones de muy mal tiempo, pues te dicen que es más seguro estar por la mar capeando un temporal, ¿no? Proa la mar y poco a poco. Y además, en estas circunstancias que estamos hablando, particulares y concretas, suelen ser cosas muy
muy puntuales en el tiempo, es decir, que es 1 hora, 2 horas, 3 horas. Muchas veces no suelen ser más, una tromba marina, un reventón, una manga, bueno, ahora se llaman danas. Sí. Te habrán comentado ya los meteorólogos un poco al respecto de estas circunstancias. Siempre vamos a estar más seguros pues fuera, alejados de la costa. El lugar más peligroso para un barco es cerca de la costa, entonces podemos tener problemas, ¿no? Si estamos lejos de la costa, pues no deberíamos de tener problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues un barco, el único problema que puede tener es que pierda flotabilidad. Si nos centramos un poco en el barco de Italia, que sí, escuchas muchos comentarios, escuchas muchas cosas y son todo especulaciones, porque, bueno, nada se sabe exactamente qué realmente qué fue lo que pasó. Lo que se pasó es que el barco se hundió. Un barco se hunde por pérdida de flotabilidad, solo por pérdida de flotabilidad. No vas a encontrar ningún otro problema con un barco que no pierda. ¿Por qué perdió flotabilidad? Pues porque le entró agua. ¿Por qué le entró agua? Pues no lo sabemos. Entonces todo lo que podamos decir es especular en el suceso, ¿no? que pasó. Puedes decir que el barco tuvo mucha escora por alguna circunstancia, se habla de vientos de 150 kilómetros por hora en esa circunstancia. No se sabe lo que realmente pasó. Lo ideal sería pues ver un poco el barco, ver el casco del barco en el fondo, cómo está en estas circunstancias, y en base a eso sí que podías empezar a hablar de algo, ¿no? Si no, es difícil, ¿no? Pero bueno, son todas normas generales de seguridad, como hablamos siempre, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Pues estar fondeado a menos de 1 milla de tierra en una situación de un temporal por vientos por encima de los 100 kilómetros por hora. Pues cualquier problema que podamos tener, simplemente un garreo, pues vemos las consecuencias que ha acarreado, ¿no? Los barcos se van a tierra. Y en la zona, pues bueno, pues Formentera y la zona de Formentera pues no es una zona que sea un fondeadero muy, muy seguro, porque es una costa muy baja y tampoco está muy protegida de esas circunstancias y de esos vientos. Ya. Sí, porque las maniobras de fondeo, Roberto, son complejas. Debemos hacerlas con atención y tomando una serie de precauciones, ¿no? La cadena y el cabo, en su caso, se ven sometidos a una serie de tensiones y fuerzas que claro, en el caso que nos ocupa, cuando las condiciones meteorológicas cambian súbitamente, todas estas fuerzas y estas tensiones pueden incrementarse considerablemente. Lógicamente, en esos casos, pues bueno, pues lo ideal, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Sería levantar fondeo y salir para la mar, ¿no? Es decir, para ponerse pro a la mar, pro al viento, e intentar, pues eso, capear un poco hasta que pase ese temporal. Lo hacen los barcos mercantes, ¿cómo no lo van a hacer los barcos de recreo, ¿no? Y en esas circunstancias, incluso, bueno, pues esas previsiones, la previsión meteorológica es bastante fiable. No estamos hablando de hace 30 años en los cuales, pues bueno, las circunstancias, las previsiones meteorológicas eran un poco, no eran tan fiables como ahora. Estaba avisado desde hace un día, 2 días, que se iba a producir esas circunstancias. Entonces, bueno, deberías estar un poco, tener un poco eso previsto. Estar en tierra, estar atracado, intentar estar atracado. Buscar un fondeadero seguro, no muy expuesto a lo que sería esa mar y ese viento, ¿no? Entonces, bueno, pero todas esas cosas ya estamos diciendo. A todo lo pasado es muy fácil opinar. Sí. Hay que opinar y hay que verlo en las circunstancias. Esos barcos incluso estaban con máquina en atención. La máquina estaba arrancada, es decir, los barcos estaban previstos esperando esas circunstancias, por si acaso los fondeaderos, el fondeo garreaba, ¿no? En un caso del todo el tema de Baleares, yo las dudas que tengo y siempre se me plantean es en época de julio, agosto, en esta época que se produjo estas circunstancias, todos los barcos que están navegando por el archipiélago balear ¿serían capaces o tendrían atraque en algún puerto de Baleares? Pues no, pues probablemente no, porque los barcos que están navegando dentro de lo que sería la zona, probablemente no tengan atraque en todos los barcos. En caso de que se produzca una situación de estas, y dirías tú, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar atraque, estar atracado en un puerto seguro. Pero a lo mejor es que no hay atraques en puertos seguros para todos los barcos que están navegando por Baleares en esta época, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que tenerlo un poco previsto, ¿no? Hay tal densidad de embarcaciones que a veces el atraque se vuelve complicado, efectivamente. Roberto, y si me lo permites, te voy a poner ante el más difícil todavía, ¿no? Porque si nos viésemos ante la imposibilidad de dejar el fondeo, por lo que sea, pongamos por caso la avería de
del motor. ¿Hay alguna forma de aguantar el barco cuando ya hemos rezado para que no garree y así todo empieza a hacerlo? No sé, llevar un ancla de respeto. No, estás dependiendo de tu propio equipo de fondeo. Sí, claro, lógicamente. Puedes fondear con un ancla, con 2 anclas por la proa. Puedes fondear con 2 anclas por la proa y un ancla por la popa. Puedes aumentar tu capacidad de sujeción a lo que sería el lecho marino al fondo con todos los medios que tengas a tu alcance. Pero bueno, garreando es difícil que ese barco pueda mantenerse en posición de una forma. No, un barco que está garreando deberías levantar el fondeo y volver a fondear. No lo vas a arreglar. Puedes largar más longitud de cadena, pero la longitud de cadena que vas a tener va a ser limitada. Y en esas circunstancias casi todos los barcos están muy próximos a tierra. Ya. Con lo cual tú largas cadena y probablemente lo que estás consiguiendo es que te acerques cada vez más a tierra. Pero bueno, tienes que preverlo. Dices tú, voy a pasar una noche, tengo aviso de mal tiempo, pues bueno, vamos a fondear en el lugar más protegido posible, y vamos a hacerlo con las condiciones más desfavorables posibles de condiciones de viento y de viento de mar. Fondeamos con 2 anclas por la proa, ¿no? Tengo que tener 2 anclas para fondear por la proa, no todos los barcos van a tener 2 anclas. Tenemos que tenerlo previsto, tener previsto las peores condiciones posibles. Desde luego. Bueno, todavía guardamos, ¿no?, en la retina las imágenes acaecidas en Formentera hace un par de semanas. El hundimiento del Vallesian sigue siendo además un asunto de actualidad. Hemos querido repasar y saber algo más sobre las maniobras de fondeo en caso de mal tiempo y condiciones especialmente complicadas, como las vividas semanas atrás. Así que nada, Roberto, muchas gracias por tus explicaciones y aquí te emplazamos dentro de 15 días, si te parece. Gracias a vosotros y espero que los consejos sirvan para algo. Un abrazo fuerte. Adiós. Un fuerte abrazo, Jorge. Pues hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar. Volvemos en 15 días y si como un nuevo curso escolar se tratase, pues lo vamos a hacer con novedades. No te pierdas una nueva temporada ilusionante en la que incorporaremos nuevos contenidos y alguna otra cosilla. Recuerda que si los contenidos de hoy te han gustado, estaría bien que los compartieses en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlos. Hasta el próximo capítulo. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.